¿Qué es la sepsis? Es una situación clínica que pone en riesgo la vida de las personas. La sepsis son anormalidades fisiológicas, patológicas y bioquímicas inducidas por la infección generalizada. Un shock séptico se produce cuando un agente infeccioso, sus toxinas o la liberación de la circulación de los mediadores de la inflamación producen una descompensación cardiovascular caracterizada por un shock distributivo con hipotensión, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y gasto cardíaco elevado, por la consiguiente alteración del metabolismo y muerte celular a nivel de diversos órganos, que lleva a la muerte o al síndrome de disfunción multiorgánico. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es un conjunto de fenómenos clínicos en el cual se producen alteraciones pues que la frecuencia cardíaca es mayor a 90 latidos por minuto, que la temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados. Los leucocitos se presentan mayor a 12.000 o menores a 4.000. Y la frecuencia respiratoria es mayor que 20 y menor que 32 miligramos de mercurio. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. Primero es la frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. El segundo, la temperatura mayor a 38 grados centígrados o menor de 36 grados. El tercero, los leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000 o leucocitos normales con más del 10% en formas inmaduras. El cuarto, una frecuencia respiratoria mayor a 20 presión parcial de dióxido de carbono o menor a 32 miligramos de mercurio. Una alteración del estado mental. El sexto es un edema significativo. El séptimo puede padecer hiperglucemia mayor a 120 miligramos por decilitro en ausencia de diabetes. El octavo es la proteína C reactiva es mayor a 2 veces el valor normal. La procalcitonina es mayor a 2 veces el valor normal. La saturación de sangre venosa mixta SvO2 es mayor al 70% del índice cardíaco y mayor a 3.5 litros por minuto. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase EBB es la fase del choque o hipometabolismo. En esta parte se disminuye el volumen de la sangre, la tensión arterial disminuye también, la hipoxia tisular e hipermetabolismo también. La actividad simpática origina la caída del gasto cardíaco y la disminución del transporte y utilización del oxígeno. El gasto energético y la temperatura, al mismo tiempo la glucosa, lactato y los ácidos grasos libres aumentan en la sangre. La fase flow es la fase de hipermetabolismo que se desarrolla después de la reanimación luego de alcanzarse la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular del oxígeno. El gasto cardíaco se aumenta así como la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Aumenta el gasto energético y el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Es de 1.5 a 2 veces más el gasto energético sobre el gasto energético basal del individuo, pero puede incrementarse aún más dependiendo si el estrés es más grave. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Es un estado en donde se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración de ácido láctico y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, por lo que la ingesta de proteínas se debe eliminar. Hay riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal y se altera la función de dos o más órganos y representa una tremenda dificultad clínica para estabilizar o lograr la homeostasis. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se da la depresión de la gluconeogénesis hepática, se da la hipoglucemia, hay un aumento de la concentración del ácido láctico, se
presenta acidosis metabólica, se presenta la disfuncionalidad del hígado para sintetizar proteínas, existe un incremento en la producción hepática de urea, existe el riesgo de una encefalopatía hepatoamionacal. Hay una disminución de la oxidación de grasas, disminución del agregamiento sérico de los triglicéridos, desarrollo de hipertrigliceridemia, hay lipogénesis aumentada y hay un aumento del cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Se acepta como parte de las medidas de tratamiento del paciente séptico, en el sentido que es mejor conservar la funcionalidad orgánica, puede ayudar bastante en la recuperación. Sin embargo, también existen sus riesgos. ¿Cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Puede asistir en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana. Para muchos el evento es desencadenante de la disfunción orgánica. Aunque no se demuestra que la nutrición integral mejora la mortalidad, ayuda en procesos secundarios, se reduce la incidencia de complicaciones infecciosas, se acorta la duración de la ventilación mecánica y se disminuyen los días de internación en las unidades de cuidados intensivos. La nutrición enteral debe iniciar las primeras 24 horas o hasta máximo las 48 horas después de haber sido diagnosticada la sepsis o inmediatamente después de haber resucitado un paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Que existe una menor cantidad de complicaciones por infección. La otra cara de la moneda puede ser que exista más diarrea y residuo gástrico elevado y un aumento de la incidencia de complicaciones infecciosas si se suministra la nutrición enteral energéticamente completa. Nutrición completa o trófica, ¿cuál recomendar? Pues debe ser trófica ya que si se aporta una completa puede ocasionar un daño. Puede que exista una complicación infecciosa si se le suministra una nutrición completa. Por lo tanto es mejor trófica aunque quizá no se completen los requerimientos energéticos. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral y es recomendable? Es recomendable en el mismo sentido que tiene el mismo propósito que la nutrición enteral, pero si no es posible la nutrición enteral, esta opción es la mejor que existe. La meta es cumplir con el requerimiento energético, sin embargo, por sí sola no reduce el riesgo de mortalidad. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? De carbohidratos es un porcentaje del 70% y los lípidos un 30%. En cuanto a gramos por kilogramo por día, los carbohidratos deben ser de 5 a 6 gramos por kilogramo, los lípidos de 1 a 2 gramos y en proteínas 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo por día.